Hola a todos, espero que estén bien, espero que hayan tenido una buena semana y como habíamos platicado en la primera clase, pues ahora no vamos a tener una clase sincrónica, entonces vamos a trabajar en una video presentación para ustedes. ¿Sí? Espero que les agrade y saben que cualquier duda se pueden contactar conmigo. Como primer punto vamos a tratar de discutir cómo es que funciona la terapia de grupo o por qué es que funciona la terapia de grupo. Y es que a lo largo de los años y a lo largo desde que existe la psicoterapia de grupo, han habido muchas personas y muchos investigadores que han tratado de determinar por qué la terapia de grupo funciona, cuáles son las razones por las cuales la psicoterapia individual y la psicoterapia de grupo son distintas. Y la respuesta para esta pregunta de por qué funcionan la terapia de grupo distinta a la terapia individual son los factores terapéuticos. Y pues tanto la terapia individual como la terapia grupal tienen factores terapéuticos para su propio uso, pero en la psicoterapia de grupo los factores terapéuticos son distintos. Estos factores terapéuticos son 11 y los vamos a estar platicando durante este video y vamos a lograr ver un poquito acerca de cada uno de ellos, pero lo más importante fuera de verlos es lograr entender por qué cada una de estas partes de la psicoterapia de grupo ayuda a los pacientes a salir adelante, ayuda a los pacientes en su camino hacia la sanación y que son factores que la terapia individual no los tiene y no los contiene. Entonces, cada uno de estos factores que vamos a ir evaluando son muy propios de la terapia de grupo y lo vamos a ir especificando con cada uno de ellos cuál es eso propio que tienen esa terapia de grupo y vamos a ir logrando entender cómo es que cada uno de estos factores aporta algo para la sanación del paciente y aporta una herramienta de ayuda para el terapeuta dentro de la terapia de grupo. Empecemos a ver cuáles son estos factores terapéuticos. Entonces, entendamos estos factores terapéuticos como esas herramientas que tiene la terapia en sí misma, que tiene intrínseca a sí misma la terapia para poder ayudar a los pacientes. Como les comentaba hace un momento, son 11 los factores terapéuticos. Aquí tenemos 4 y vamos a ir hablando acerca de cada uno de ellos. El primero que vamos a ver es infundir esperanza. Y es que cuando nosotros estamos hablando acerca de infundir esperanza, dentro de la terapia individual, cuando tú tratas a un paciente, tú podrás darte cuenta que tu paciente llega con motivación para sanar, que llega creyendo en la terapia para buscar sanar, para dejar ese sufrimiento ya a un lado, para dejar todas esas molestias a un lado y empezar a sentirse sano mentalmente. Y eso pasa en la terapia individual, eso pasa regularmente cuando tú tienes un paciente. Tu paciente cree en la terapia, desea creer en la terapia, tiene esperanza en ti como terapeuta y entonces esto lo ayuda mucho en el proceso de sanación porque cree en el proceso. En la terapia de grupo esto es similar, pero fuera de ser similar, esto es algo que se ve potenciado, que se ve multiplicado. ¿Por qué? Porque entonces los pacientes ya no solo es uno el que cree, ya no solo es uno el que está motivado, ya no solo es uno el que cree que va a salir adelante, sino que es el grupo completo el que está motivado, es el grupo completo el que tiene la esperanza de salir adelante, es el grupo el que maneja esta esperanza grupal. Y entonces, ¿qué pasa? Que podemos encontrar pacientes que no van a estar tan motivados, pacientes que van a estar medio motivados y pacientes que van a estar muy motivados. Si este grupo, conforme va trabajando, empieza a sentir esa esperanza grupal, entonces ya vamos a tener todos en un nivel muy alto de creencias y esto nos va a ayudar a nosotros como terapeutas a que nuestros pacientes logren salir adelante, a que nuestros pacientes se sientan esperanzados dentro del proceso de la terapia. Y este factor terapéutico se pone de primero porque esto se da desde el inicio de la terapia, desde que las personas llegan al grupo. Ellos empiezan a ver que hay otras personas que están allí para lo mismo que ellos, lo cual se comparte con la universalidad, que lo vamos a ver en algún momento. Pero cuando ellos se dan cuenta que todos están ahí, que todos están juntos, es como que todos están juntos metidos en el mismo barco. ¿Sabes? ¿Has escuchado esa expresión? Donde todos vamos hacia la misma dirección y entonces eso hace sentir al paciente esperanzado en el proceso terapéutico, esperanzado en el terapeuta, esperanzado en sus compañeros, en que van a haber otras personas que van a estar ahí también, que están pasando por lo mismo, que están sufriendo por lo mismo, que pueden ayudar porque están viviendo lo mismo, etcétera, etcétera.
Y la idea final es que entonces el paciente puede sentir que hay esperanza para él, porque también hay esperanza para los demás. Esa creencia en el proceso terapéutico se da mucho más potenciada en el grupo porque todos están en ese grupo por la misma razón, yendo hacia la misma dirección. Entonces, uno de los factores terapéuticos más importantes es el hecho de creer en la terapia y de tener la esperanza de que la terapia va a funcionar. Y eso es algo que todos los pacientes comparten juntos. Algo muy importante también que no te puede brindar la terapia individual es la universalidad. Si ustedes han tenido experiencias con pacientes individuales, ustedes podrán saber y habrán podido evaluar que muchas veces un paciente llega con nosotros en terapia individual sintiéndose solo, sintiendo que nadie lo entiende, sintiendo que no hay nadie más que esté sufriendo por la misma razón que él o que ella están sufriendo. Entonces se sienten muy solos en su sufrimiento, se sienten muy abandonados por esta situación y en la terapia de grupo esto es algo que no se da y por eso la universalidad entendida como que todos estamos en la misma dirección, en el mismo barco, pero fuera de esa misma dirección y el mismo barco, que todos estamos sufriendo lo mismo. Por ejemplo, en un grupo de alcohólicos anónimos, yo sé que si yo soy alcohólico y entro a un grupo de alcohólicos anónimos, las otras personas también están pasando por las mismas circunstancias o peores circunstancias en las cuales yo estoy pasando. Cuando yo voy a terapia individual, yo no tengo en realidad la certeza de que mi terapeuta logre entender lo que está pasando conmigo. Cuando yo voy a una terapia de grupo, sí, porque las otras personas que están en esa terapia de grupo están pasando por las mismas situaciones por las cuales están pasando. Están teniendo los mismos sentimientos que yo estoy teniendo. Están pasando por el mismo sufrimiento que yo estoy sufriendo y las familias que están alrededor de esas personas están sufriendo también junto con los pacientes, pero sin entenderlos. El grupo sí me entiende, porque el grupo comparte, porque el grupo es universal, porque cuando yo tengo un grupo que se dedica a la misma patología, yo sé que todos van a estar sufriendo lo mismo que yo y yo sé que todos van a estar pasando por esas circunstancias que yo también estoy pasando. Entonces, al ya no sentirme solo, al ya no sentirme abandonado, sino sentir que puedo compartir mis experiencias, porque las otras personas van a compartir experiencias similares, sentir que puedo expresar mi sufrimiento, porque las otras personas van a expresar sentimientos y sufrimientos similares, entonces esto me ayuda a mí a sentirme acompañado, me ayuda a mí a sentirme con alguien más, me ayuda a ya no sentirme solo y a encontrar consuelo en el hecho de saber que hay otras personas que están sufriendo lo mismo que yo. Si una persona está sola, puede pensar, tal vez me deprimí por mi culpa, tal vez me deprimí y lo merezco, tal vez me deprimí por las cosas que yo hice, por mi karma, por mi pasado, por mis experiencias, por cualquier tonta creencia que pueda tener. Cuando está en el grupo, esto ya no es así, porque entonces ya no soy solo yo el que sufrió, ya no soy solo yo contra el que va el karma, sino que somos todos nosotros que estamos sufriendo y que tenemos muchas razones distintas para llegar a donde llegamos. Entonces no es que seamos culpables en sí de nuestro trastorno, sino que hay muchas situaciones distintas que te llevan a ese trastorno y la universalidad te ayuda a entender que no estás solo dentro de tu terapia, que hay otras personas que están sufriendo contigo, que hay otras personas que están pasando exactamente por las mismas situaciones que tú estás pasando y sufriendo exactamente por las mismas situaciones que tú estás sufriendo. Para iniciar, porque conforme va avanzando la terapia de grupo, la universalidad se va volviendo más importante. ¿Por qué? Porque si una persona logra salir adelante y logra sanarse, entonces yo puedo entender también que yo puedo hacerlo. Porque si esta persona tenía el mismo trastorno que yo, con los mismos sufrimientos que yo, con experiencias similares a las que yo estoy teniendo y salió adelante, esto quiere decir que yo también puedo hacerlo. Y entonces esto ya se vuelve un factor terapéutico que juega un papel, perdón, un rol muy importante desde el principio, porque solo para iniciar me hace sentir acompañado y luego para ir avanzando no solo me hace sentir acompañado, sino me hace sentir que yo también puedo sanar, que yo también voy a sanar, que la vida va a ser distinta para mí porque yo también voy a poder hacerlo. ¿Sí? El siguiente factor terapéutico que es bien importante de tratar es el de transmitir información. ¿Ya? Así como nosotros, como estudiantes
de una carrera universitaria o de un posgrado, nos vemos enriquecidos por compartir con otras personas dentro de una clase, por ejemplo, así también la terapia de grupo va a ser importante para enriquecerse. Cuando hablamos acerca de transmitir información, nos referimos acerca de dos cosas específicas. Nos referimos acerca de la información didáctica que se puede dar en un grupo y nos referimos también al hecho de dar consejos. Estas dos son parte de transmitir información y vamos a ver cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos acerca de esta información didáctica, nos referimos acerca de toda la información que puede existir relacionada con el padecimiento por el cual ese grupo se está juntando. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de pacientes bipolares, entonces yo estoy trabajando con esos pacientes bipolares y vamos a trabajar enseñándole al paciente bipolar qué es un trastorno bipolar. Vamos a enseñarle al paciente bipolar cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, cómo prevenir los episodios de manía, cómo prevenir los episodios depresivos o de tristeza. ¿Ya? Entonces yo voy a ir expresando información, transmitiendo información didáctica que va a ser muy importante para todo el grupo. Y cuando yo transmito esa información, algo bien importante que no muchas personas toman en cuenta es que una persona de ese grupo puede preguntar algo y cuando esta persona pregunta algo, no solo esa persona se enriquece, sino todo el grupo se enriquece porque puede ser que esa pregunta nadie más la haya hecho o a nadie más se le haya ocurrido. Y cuando a esta persona se le ocurre esa pregunta, pues puede brindar claridad para todos los demás que están recibiendo también en ese momento esa terapia de grupo. O si alguien hace un comentario, si alguien hace una observación, puede ser que el terapeuta haya tenido que hacer esa observación en algún momento, pero se le fue, o sea, ya no se le ocurrió qué decir en ese momento o se le pasó por alto decir algo, pero esa observación, ese comentario que dijo ese paciente en ese momento puede traerle claridad no solo al terapeuta, sino a todo el grupo también. Y entonces ahí nosotros vemos que hay mucha relevancia y mucha importancia en recibir este tipo de información en grupo, esta información didáctica en grupo, de preguntar en grupo y de hacer comentarios en grupo. Como nosotros lo vemos en clases también. Por ejemplo, cuando alguien en clase hace una pregunta y a otras personas no se les había ocurrido, la respuesta puede ayudar a aclararle no solo a esa persona que hizo la pregunta, sino a todos los demás cuál era ese factor que hacía falta para poder entenderlo. Y con este factor para poder entenderlo, todos tener claridad. Aparte del hecho de transmitir información, también está el hecho de poder dar consejos. Y cuando nosotros hablamos acerca de dar consejos, nos referimos a cómo el terapeuta puede proponer maneras alternativas de llegar a un mismo objetivo. Cuando el paciente va al grupo, el paciente puede ser que esté cansado de probar las alternativas que ya conoce, pero el tener a otras personas a su alrededor le va a brindar también riqueza porque otras personas a su alrededor pueden hacer las cosas distintas y pueden ayudarlo a él a poder entender y a poder lograr objetivos distintos basados en las observaciones de los otros o basados en los comentarios de los demás. Entonces, dar consejo es también un factor terapéutico muy importante porque aparte de todo lo que está pasando y aparte de todo lo que se está haciendo en ese momento, algo bien importante es que cuando estás en terapia individual y el terapeuta individual te da un consejo, pues tú puedes entenderlo y puedes decir, el terapeuta me lo está diciendo porque quiere verme mejor. Pero cuando un paciente te da un consejo basado en sus propias experiencias y basado en lo que le funcionó a él o a ella, el paciente lo absorbe de una forma distinta. ¿Por qué lo absorbe de una forma distinta? Porque el consejo te lo está dando alguien que está sufriendo lo mismo que tú estás sufriendo. Porque el consejo te lo está dando alguien que está pasando por lo mismo que tú estás pasando. Y eso es algo que el terapeuta no puede tener. Por mucho que el terapeuta diga, entiendo lo que estás pasando, imagino lo que estás pasando, puedo sentir lo que tú estás pasando, eso no es cierto. Pero el paciente sí tiene esa certeza porque el paciente sí está pasando por eso que los demás están pasando. Y entonces el consejo del paciente hacia su par, hacia el otro paciente, puede ser muy poderoso desde ese punto de vista porque entonces logra entender el paciente que está recibiendo ese consejo, que se lo está dando a alguien que está sufriendo de la misma forma en la que él está sufriendo. ¿Sí? Entonces el transmitir información a través de la información didáctica y a través de dar consejos también son dos factores terapéuticos que no tiene la terapia individual, que no podemos aprovechar de la terapia individual y entonces desde que el paciente entra al grupo ya puede empezar a sanar debido a ese factor terapéutico también. Otro factor muy importante es el factor del altruismo, que no tiene la terapia individual.
¿Por qué? Porque cuando recibimos un paciente individual, este paciente, por ejemplo, si está deprimido, o si está con algún duelo no resuelto, este paciente se va a sentir muy mal. Este paciente, si está deprimido, va a sentir que no sirve para nada, va a sentir que está tan triste que no puede hacer nada, ¿ya? Y que no sirve en realidad, que su vida no tiene sentido en el mundo, ¿sí? Y lo va a sentir porque está deprimido, ¿ya? Ahora, por mucho que el terapeuta le diga su vida tiene sentido, por mucho que el terapeuta le diga, pero usted es importante, pero usted es valioso, esta riqueza que tiene el grupo, que el terapeuta no tiene, no tiene comparación. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a ver que un paciente entra al grupo y puede ver a otra persona que está sufriendo por lo mismo que él está sufriendo y puede, a través de la empatía que siente, y a través de la empatía que le brinda el entendimiento del sufrimiento de la otra persona, puede ayudarlo, puede consolarlo, puede decirle, mira, yo también estoy pasando por lo mismo y entiendo por lo que estás pasando. Y entonces ya solo con escucharlo y decirle eso, el paciente está siendo altruista con el otro, está ayudando al otro. Y cuando ayuda a la otra persona, entonces esta persona se da la oportunidad a sí misma de poder ayudar. Y cuando ayuda, se siente mejor. Cuando ayuda, su autoestima va a empezar a cambiar, su autoestima va a empezar a aumentar solo por el hecho de haber ayudado a alguien más. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o si a ti individualmente te ha pasado que cuando tú te sientes mal, por ejemplo, y ves a otra persona que está peor y decides ayudarla, de repente tú te empiezas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque tú sentiste entonces que tu vida tenía significado, que tú estás ayudando a alguien más. Cuando tú estás mal y ayudas, tú te empiezas a sentir mejor. Este es un factor que se brinda en la terapia de grupo, porque en la terapia de grupo tú puedes ayudar a la otra persona a sentirse mejor. Tú puedes consolar a la otra persona, incluso aunque no se sienta mejor, la puedes consolar solo escuchándola, solo hablándole, solo diciéndole yo siento lo mismo, entendiéndola desde un punto de vista que el terapeuta jamás, bueno, puede ser que jamás la logre entender. Entonces el altruismo brinda esta oportunidad al paciente y este factor terapéutico del altruismo brinda esta oportunidad al paciente de poder ayudar, de poder incrementar su autoestima, de poder incrementar el bienestar del otro y el bienestar propio a través del entendimiento de sus problemas, a través de la ayuda, a través de la empatía y como pues les mencionaba hace un momento, a través del altruismo. Otros factores terapéuticos que también son muy importantes dentro de toda la psicoterapia del grupo son, por ejemplo, el desarrollo de técnicas de socialización. Cuando nosotros nos encontramos con un grupo de personas, nosotros nos volvemos sociables con estas personas, platicamos con estas personas, escuchamos a estas otras personas, tratamos de resolver conflictos con esas otras personas, tratamos de aceptar alguna petición o de rechazar alguna petición, tratamos de aceptar también algún cumplido y todas estas que yo les menciono son habilidades sociales básicas. Esto no lo brinda la terapia individual porque en la terapia individual el paciente únicamente habla con su terapeuta, mientras que en la terapia del grupo le brinda el mismo grupo la oportunidad al paciente de llegar a desarrollar estas técnicas de socialización y estas habilidades sociales que son tan necesarias y tan útiles en el mundo social en el que nosotros vivimos. El poder sentirse para un paciente en un ambiente seguro le da la oportunidad a este paciente de poder expresarse en la forma que él quiere expresarse, porque sabe que los otros no lo van a juzgar porque los otros están pasando exactamente por lo mismo. Entonces, a él sentirse seguro, a él sentirse no criticado, a él sentirse no juzgado, esto le va a permitir a él y le va a fomentar a él poder desarrollar sus habilidades sociales como lo hacen las otras personas, lo cual esto lo combina con el siguiente factor terapéutico como es el comportamiento evitativo. Cuando nosotros tengamos un grupo de pacientes, cuando nosotros tengamos todos estos factores dentro del grupo de pacientes, nosotros vamos a darnos cuenta que dentro del grupo existen muchas personalidades y que son muy distintas todas ellas. Entonces, esta distinción o esta unicidad de personalidades puede ayudar a los pacientes, porque el paciente puede darse cuenta si él es muy introvertido, por ejemplo, como un paciente extrovertido que está sufriendo lo mismo que esa persona, pero es extrovertido,
puede entender las cosas de una forma distinta, recibe distintas recompensas a la que él está recibiendo por ser introvertido. Entonces, él al observar al otro paciente cómo se comporta, al observar su comportamiento, al observar sus manerismos, al observar su expresión verbal, su postura, su tono de voz, él puede aprender todas estas cosas y también adoptarlas, introyectarlas y entonces empezar a actuar o empezar a tener un comportamiento similar o igual al otro comportamiento funcional que tiene el paciente. Claro, este comportamiento imitativo nos ayuda mucho cuando el grupo es saludable, pero cuando el grupo no es saludable, esto se puede convertir en un problema, porque los pacientes no deciden que quieren imitar todas las veces, sino que imitan muchos de los comportamientos que, por ejemplo, llaman la atención. Si nosotros tenemos un paciente dentro de este grupo que no está tan funcional porque este paciente está tratando de llamar la atención todo el tiempo, porque siempre está buscando ser ese centro de atención, porque siempre quiere iniciar las pláticas, porque siempre se quiere hacerlo todo acerca de él, como que está muy egocéntrico, entonces otra persona también podría copiar este comportamiento y decidir ser él o ella egocéntricos en sus habilidades sociales, en sus propias relaciones sociales fuera del grupo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero cuando el grupo es saludable y las personas son del grupo están en un buen nivel de salud mental, esto se podría ver, los pacientes se podrían ver muy beneficiados porque podrían aprender nuevas formas de expresarse a través de lo que ellos pueden ver en los demás. Esto también se llama el aprendizaje vicario, por si lo habías escuchado tú de alguna u otra forma, o el aprendizaje social también, el comportamiento evitativo. En otro momento, un factor terapéutico que va a ser muy útil también va a ser la catarsis. Si nosotros entendemos la catarsis como esa expresión emocional fuerte, nosotros es probable que nunca hayamos tenido esa expresión emocional fuerte. Es probable que tal vez nosotros nunca hayamos experimentado una catarsis y tal vez no lo hayamos hecho por el miedo a qué van a pensar los demás cuando yo exprese mis emociones de esa forma tan fuerte y de esa forma tan explosiva, por decirlo de alguna forma. En el grupo esto no va a ser así, porque el grupo va a favorecer esa expresión fuerte de los sentimientos, porque es un grupo seguro, es un lugar donde la persona no va a estar criticada ni juzgada, entonces la persona va a sentirse con la libertad de poder explotar esas emociones, de poder expresar todas esas emociones de la forma en la que las está sintiendo porque sabe que no va a ser criticado, porque sabe que no va a ser juzgado, y entonces la persona tiene esa capacidad de poder ser expresiva al nivel que quiera, porque sabe que ese es un lugar seguro para él o para ella. Y no solo eso, sino que también si juntamos el desarrollo de técnicas de socialización y el comportamiento imitativo que estábamos viendo antes, el que un paciente haga catarsis va a favorecer que otros pacientes también hagan catarsis y que otros pacientes también tengan esta expresión emocional fuerte de todos esos sentimientos, de todos esos pensamientos que tal vez lo estaban ahogando. Entonces la catarsis es un factor terapéutico y lo vamos a entender como un factor terapéutico que lo brinda no solo la terapia grupal, porque también la terapia individual lo brinda, pero lo potencia la terapia grupal porque entonces el paciente va a lograr sentirse seguro y expresar todo lo que siente. El grupo va a favorecer eso y se va a ver apoyado. Y fuera de verse apoyado, va a ser aceptado también por el mismo grupo cuando este paciente tenga esta catarsis, porque todos están sintiendo lo mismo, porque todos están de alguna u otra forma pensando en lo mismo y porque todos van a buscar de alguna u otra forma esa misma catarsis, esa misma liberación de todo lo que les está presionando, de todo lo que tienen dentro, de todo eso que nunca pudieron sacar porque nunca tuvieron el ambiente en el cual poder hacerlo y el ambiente en el cual poder sacarlo. Entonces la importancia de la catarsis no es que solo se vea en la terapia de grupos. El factor terapéutico de la catarsis no es exclusivo de la terapia de grupo, pero sí es potenciado por el grupo cuando el grupo es seguro, cuando se le permite al paciente expresarse en la forma en la que lo quiere hacer, porque sabe que todos están de la misma forma. Otro factor bien importante terapéutico es la recapitulación correctiva del grupo familiar primario. Desde que nosotros nacemos, nosotros empezamos a ser parte de un grupo. Y ese primer grupo que nosotros tenemos es el grupo familiar, es el grupo que nosotros hacemos con mamá, con papá, con hermanos o con otros adultos significativos que estuvieron cerca de nosotros. Pero
muchas veces, como ustedes podrán saber, son esas relaciones con el grupo primario las que empiezan a manifestarse como patología más adelante en nuestras vidas o en el futuro de nuestras vidas. No es que nuestros padres sean los culpables de todo lo que estamos sufriendo, pero esas relaciones que vivimos con ellos son las que dan la base para la patología futura. No es su culpa porque ellos no lo quieren hacer intencionalmente, pero sí son en parte responsables de esas patologías que todos nosotros tenemos o que todos nosotros manifestamos en algún momento. Y entonces el grupo brinda la oportunidad al paciente de recapitular estas experiencias, de reexperimentar todas esas relaciones que nosotros tuvimos con nuestra familia, pero reexperimentarlas de una forma correctiva, reexperimentarlas de una forma saludable, reexperimentarlas de una forma funcional. Por ejemplo, imagina que hay muchas personas que tienen problemas con la autoridad y desde un punto de vista muy psicoanalítico, psicodinámico, freudiano, estos problemas con la autoridad salen y vienen de esos problemas de las relaciones con las figuras autoritarias que nosotros tuvimos en la infancia, con nuestro papá, por ejemplo, con nuestra mamá también, si fue muy autoritaria, y nosotros después en el tiempo, conforme nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando patologías y vamos expresando como sentimientos negativos hacia las figuras autoritarias debido a esa mala relación primaria que nosotros tuvimos. Cuando nosotros estamos en el grupo, nosotros expresamos esas relaciones patológicas que nosotros tuvimos con nuestros padres, pero al tenerla en el grupo, que es un grupo distinto, que es un grupo guiado por el terapeuta, entonces estas experiencias que nosotros empezamos a tener con el grupo empiezan a ser una recapitulación, una reexperimentación de esas vivencias que nosotros tuvimos con el grupo primario, pero de una forma correctiva. Porque entonces nosotros vamos a aprender que probablemente la forma en la que nosotros tratamos a nuestros papás a nosotros y la dinámica que había entre ellos y nosotros puede que no haya sido la más saludable. Y la dinámica que se da en el grupo es mucho más saludable porque está guiada por el terapeuta, porque tiene la intención de ser terapéutica. Entonces te permite vivir nuevamente estas experiencias del pasado, solo que te permite vivirlas de una forma correctiva, de una forma sana y de una forma funcional que te ayuda al final de cuentas a volver a ser esas experiencias que tú habías vivido, pero volver a hacerlas funcionales. ¿Para qué? Para que cuando tú salgas del grupo, tú empieces a tener relaciones funcionales y no esas relaciones disfuncionales que tuviste en la infancia y que solo reexperimentas de nuevo en tu edad adulta. Este es un concepto un poquito complicado de entender porque sí es como muy psicodinámico en realidad y pues está muy, como muy freudiano hasta cierto punto, pero la idea es volver a vivir una experiencia que te está causando patología, solo que vivirla de una forma correctiva, vivirla de una forma sana, vivirla de una forma saludable, para que a partir de ese momento tú seas consciente de que fuiste patológico, pero que ahora puedes ser una persona distinta o una persona saludable. Con los últimos factores terapéuticos que nosotros vamos a tratar, vamos a buscar también otro tipo de corriente distinta, como son los factores existenciales. Cuando hablamos nosotros acerca de los factores existenciales, nos referimos mucho a esta triada que se mencionaba de los factores existenciales, del sufrimiento, de la muerte, del dolor, de la soledad. Y todos estos son factores que son comunes en todos los grupos y que son comunes también para nosotros como personas individuales. En cierto momento de nuestras vidas puede ser que nosotros pensemos en la muerte, en el significado de la muerte, en el significado del sentido que nosotros tenemos en nuestras vidas. Puede ser que en algún punto de nuestra vida nosotros nos sintamos solos y es que en realidad todos nosotros estamos solos, aunque estemos en compañía de otras personas, todos nosotros estamos solos de alguna u otra forma. Y ese factor existencial puede hacer que muchas personas sufran por eso, puede hacer que muchas personas sufran por esa soledad que no logran entender desde ese punto de vista existencial y que entonces solo se sienten solos sin saber el valor también de la soledad o el valor que te puede dar la soledad. El punto es que cuando
nosotros como individuos nos ponemos existenciales con relación a la muerte, a la vida y a su sentido, a la libertad, a la soledad, es algo que normalmente las personas no hablan con sus amigos, no hablan con su familia, no hablan con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Pero son factores que sí pueden salir en el grupo y que todos lo van a entender. Por ejemplo, un grupo para personas de duelo, ¿ya? Estas personas podrían entender este factor existencial de la muerte y si yo sufrí de un duelo, yo no lo he resuelto y luego lo quiero hablar con mis amigos acerca de la muerte, por ejemplo, mis amigos me van a decir, no, hombre, no hables de eso, deja de estar hablando esas tonteras, deja de estar hablando esas babosadas. Pero si yo hablo de la muerte en el grupo me va a entender. El grupo va a compartir esos factores existenciales y va a lograr hablar de esos factores existenciales en la misma medida y con la misma intensidad con la que yo lo estoy haciendo porque ellos lo están pasando también, porque ellos no me van a criticar, porque ellos no me van a juzgar y porque probablemente ellos piensan en lo mismo. Si yo pienso en el duelo, en la muerte y en la soledad que queda después de eso, las otras personas van a lograr entender esos factores existenciales y van a lograr darle valor a la plática sobre esos factores existenciales que mis amistades y que mis seres queridos, por más que me quieran, no logran entender en ese momento porque soy yo quien está pasando por eso. ¿Sí? Entonces, otro factor terapéutico es la capacidad, la oportunidad de poder hablar acerca de estos factores existenciales. La cohesión de grupo también es un factor terapéutico. La unión de grupo mejora la asistencia de las personas, la participación de las personas y el compromiso de todos los pacientes. Si tenemos un grupo unido, nosotros vamos a darnos cuenta cómo este grupo unido va a favorecer muchos comportamientos positivos del individuo dentro del grupo y cómo todos estos factores positivos se van a ver potenciados por esa misma unión. Porque entonces, si yo tengo, entre comillas, ¿sí?, amigos dentro del grupo, entonces yo ya no solo voy a querer llegar al grupo para sanar, yo voy a querer llegar al grupo para verlos. Yo voy a querer llegar al grupo porque me comprometí con ellos a que nos íbamos a ver o a que íbamos a hacer algo después o a que, no sé, cualquier cosa podría pasar. Pero entonces yo ya me comprometo no solo conmigo mismo a querer sanar, sino con el grupo porque el grupo es unido y yo puedo aprovecharme de esa unión de grupo. Y por último, el último factor terapéutico es el aprendizaje interpersonal, ¿no? Este aprendizaje interpersonal es un poquito más complicado que los otros y vamos a dedicarle un poquito más de tiempo siempre dentro de este video para poder entender qué es ese aprendizaje interpersonal, cuáles son algunos de los factores que sobresalen de ese aprendizaje interpersonal y cuál es el valor que este tiene, ¿ya? Pero entonces vamos a platicar un poquito acerca de esto, vamos a hablar acerca de ese aprendizaje interpersonal y nosotros vamos a lograr ver cómo es que funciona este aprendizaje interpersonal en un momento. Hablemos entonces del aprendizaje interpersonal. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje interpersonal? El aprendizaje interpersonal nos va a dar 4 factores que son muy importantes dentro de las relaciones de grupo y dentro del grupo. El primero es que este aprendizaje interpersonal nos va a permitir entender cómo las relaciones interpersonales y la patología están relacionadas. ¿Ya? ¿Cómo es que la patología que yo estoy teniendo o que el paciente está teniendo en ese momento se desarrolló debido a todas esas relaciones interpersonales poco saludables que yo estaba teniendo o que yo estoy teniendo? Si estoy en un grupo, por ejemplo, para personas con problemas de la alimentación, anorexia, bulimia, entonces yo voy a entender cómo de cierta forma fueron mis relaciones interpersonales las que me llevaron a tener esa patología, cómo es que esa relación que yo podía tener interpersonal me llevó a entender que mi peso no era el adecuado, que mi peso no era lo que yo quería, que no estaba comiendo lo que yo necesitaba comer, que yo necesitaba vomitar, que yo necesitaba hacer más ejercicio, que yo necesitaba restringirme ciertas comidas, que yo necesitaba hacer ayunos intermitentes o un poquito más prolongados. Entonces el aprendizaje interpersonal me permite llegar a comprender una cosa, y es que las relaciones interpersonales y la patología están relacionadas. Mis relaciones interpersonales de alguna u otra forma me llevan hacia esa patología.
Algo más que me va a brindar el aprendizaje interpersonal es que me va a brindar la experiencia de tener experiencias emocionales correctivas. Así como nosotros vimos que un factor terapéutico eran esta reexperimentación o esta recapitulación correctiva del grupo primario familiar que yo tenía, también el grupo me va a permitir tener nuevas experiencias. Experiencias que van a estar basadas no en la enfermedad, no en la patología, como vimos antes de las relaciones interpersonales y la patología, sino que me va a permitir tener experiencias que sean funcionales, experiencias que sean sanas, experiencias que me van a ayudar a corregir mi patología, experiencias que me van a ayudar a entender la disfuncionalidad que yo tenía antes y la funcionalidad que yo quiero tener ahora. Esas son las experiencias emocionales correctivas que me permite tener ese ambiente seguro que me puede brindar el grupo, que también es parte de todo este aprendizaje interpersonal. Otro factor también bien importante es que el grupo es un microcosmos social. ¿A qué me refiero con esto? Que yo me voy a comportar con el grupo de la misma forma como yo me comporto fuera del grupo. ¿No? Entonces, si fuera del grupo yo tengo problemas con cierto tipo de persona por ciertas características específicas, cuando yo entro al grupo, yo voy a darme cuenta que va a existir una persona que tiene esas mismas características específicas y que me voy a llevar mal con esa persona por esas características que tiene, que no tienen absolutamente nada que ver con la persona o si es una buena persona o mala persona, sino que tiene esa característica. A mí me cae mal esta característica, entonces yo voy a empezar a reaccionar mal con esta persona. Si yo fuera del grupo tiendo a ser muy sarcástico, dentro del grupo voy a ser muy sarcástico también. Si yo tiendo a ser muy agresivo fuera del grupo, dentro del grupo voy a ser muy agresivo. Si yo tiendo a ser como muy introvertido afuera, dentro del grupo voy a ser muy introvertido también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mis comportamientos fuera del grupo yo los voy a manifestar también dentro de mi microcosmos social, dentro de mi grupo. Cuando yo salgo a la calle, yo tengo muchos tipos de experiencia con muchos tipos de personas. ¿Ya? Yo comparto con muchos grupos, todos nosotros compartimos con muchos grupos. Por ejemplo, en mi caso, yo comparto con el grupo del trabajo, comparto con el grupo de los catedráticos de la universidad, comparto con cada una de las clases que doy, comparto con ustedes, comparto con mis amigos, comparto con mi familia extendida, comparto con la familia de mi esposa, comparto con muchos tipos de personas, con las personas con las que atiendo, comparto con muchos de ellos y yo voy a tener características que van a ser similares en cada uno de esos grupos. Si yo entro a una terapia de grupo, yo me voy a comportar exactamente de la misma forma en la que me comporto afuera, adentro. Y eso es el grupo, porque el grupo es mi microcosmos social. Yo solo voy a reflejar la forma en la que me estoy comportando afuera, adentro, pero también a la inversa. Perdón, antes de llegar a eso, esto es importante porque esto le va a permitir al terapeuta saber cómo me comporto yo afuera, la forma en la que mis relaciones están íntimamente ligadas a la patología que yo estoy presentando. Entonces esto le permite al terapeuta observar esta parte de mi comportamiento que él no puede ver afuera, que yo solo reproduzco adentro, pero entonces como lo reproduzco adentro, dentro de mi grupo, dentro de mi microcosmos social, el terapeuta entiende y empieza a entender esas relaciones interpersonales y esa relación que tienen con la patología. Pero lo bueno de esto es que, así como le permiten entender al terapeuta que yo como me comporto afuera, me comporto adentro, conforme yo voy aprendiendo interpersonalmente, yo voy a aprender de la conducta en el grupo. Entonces ahora, si yo todo lo que traía afuera lo traigo adentro, con el tiempo, todo lo que hago adentro lo voy a llevar afuera también. Todo lo que yo aprenda dentro del grupo van a ser cosas que yo voy a aplicar también ya en mi macrocosmos o en mi cosmos externo social, en mis verdaderos grupos sociales. Entonces, todo el aprendizaje que yo logre tener, todo ese aprendizaje social e interpersonal que yo logro tener dentro del grupo, así como todo lo patológico lo traje para adentro, todo lo saludable lo voy a llevar para afuera también, para afuera de ese grupo y entonces yo voy a poder comportarme de una forma saludable dentro del grupo y luego tener ese aprendizaje suficiente, aprendizaje interpersonal suficiente para poder pasar todos esos comportamientos positivos y prosociales afuera del grupo.
Y esa es la ventaja del aprendizaje internacional, interpersonal, que me brinda todas estas oportunidades para que yo las pueda llevar a cabo. ¿Por qué funciona el grupo entonces? El grupo funciona por todos estos factores terapéuticos que vimos, por todas estas oportunidades que solo el grupo puede tener. La respuesta a esa pregunta, ¿por qué funciona un grupo? ¿Cómo funciona un grupo? La respuesta es todos esos factores terapéuticos que vimos, que fuera de que estén dentro de la terapia individual o en la terapia grupal, son inherentes al grupo, son inherentes a las relaciones sociales y entonces cada uno de ellos va a ser una herramienta que nosotros vamos a poder utilizar para ayudar a las personas dentro del grupo. Con eso terminamos el video de hoy. Si ustedes tienen alguna duda, saben que me pueden contactar y yo voy a estar muy contento de poder resolvérselas. Que estén bien. Saludos.